Hola, sí, se oye. Arantxa León, Chiori, buenas tardes a todos y todas. Y en primer lugar, agradecerles su asistencia. Y esta tarde desarrollaremos una nueva conferencia dentro de este primer encuentro de la psicología y sociedad, que versará sobre la psicología de las organizaciones, psicología de emergencias y psicología y suicidio. También agradecer a nuestros colaboradores, Fundación Vital, Consejo General de la Psicología y Diputación Foral, por su ayuda, pues hacen posible que tengamos la oportunidad de escuchar a conferenciantes expertas en su tema, como es el caso de hoy. Esta tarde tenemos la suerte de contar con la presencia de Begoña Leal. Tiene amplia formación y experiencia en la intervención en crisis, tanto a nivel nacional como en cooperación internacional. Una amplia formación en salud mental, en situaciones de violencia política y catástrofes. Has estado en algunos países, ¿verdad? Por ejemplo, en Bolivia. No, en Angola, en Albania. Angola, Albania. En urgencias y emergencias. En la atención a intervinientes. También se ha desempeñado como docente impartiendo diferentes cursos en Cruz Roja, a técnicos de emergencias y en diferentes posgrados de universidades como la Complutense o la Jaume I de Castellón. Ha colaborado con diferentes consultorías en emergencias para diversas empresas y actualmente es miembro del equipo de intervención inmediata en emergencias de Cruz Roja de Áraba. Presentará la función del profesional de la psicología en emergencias, crisis y catástrofes. También contamos con Sandra Cabezas. Ella es psicóloga, psicoterapeuta familiar y de pareja. Asimismo, ha tenido distintas experiencias, por ejemplo, con infancia en situación de calle o con personas con discapacidad física. Trabaja en el programa de apoyo y seguimiento al acogimiento familiar de Álava, con familias y personas menores de edad. Como aficiones, practica el baloncesto, disfruta mucho de la música como parte de la vida, la lectura y el teatro, entre otras cosas. Y ahora, para abrir la presentación, vamos a contar también con Adriana de León Paguapé, que es psicóloga, consultora de recursos humanos y organización, directora y fundadora de la Auguru Consulting. Desarrolla su trabajo tanto a nivel local como internacional, Unión Europea y LATAM. LATAM sería Latinoamérica, especializada en el asesoramiento y consultoría para la gestión del talento y las organizaciones. Crea, desarrolla y gestiona departamentos de felicidad y salud organizacional. Es headhunter internacional para puestos ejecutivos, profesionales y de mandos intermedios. Desarrolla igualmente una tarea docente, impartiendo diferentes cursos y talleres, dedicando el tiempo que le queda a difundir su conocimiento mediante la edición de un libro que próximamente verá la luz y trata sobre la búsqueda de trabajo y el trabajo. ¿Todavía no ha salido? No, aún no. Bueno, ¿tiene título ya o no? ¿Dónde está mi trabajo? Muy bien. Nos vamos quedando con él. Adrián. Nos presentará la función del psicólogo del trabajo, de las organizaciones y recursos humanos a través de una ponencia que habla sobre la felicidad organizacional. Bueno, cuando acaben las tres ponentes, se abrirá un turno de preguntas en el que podrán solicitar las aclaraciones que consideren a las ponentes. También les agradecemos si cumplimentan la encuesta, como les comentó antes mi compañera Merche. Y bueno, estas encuestas también nos sirven pues, para futuros encuentros, para ir mejorando nosotros también. Les deseamos que disfruten de las conferencias. Muchas gracias y buenas tardes. Pues damos paso. Damos paso a Adriana de León Paguapé. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Vale. Bueno, cada vez que hablo de felicidad en la empresa, tengo tres tipos de reacciones diferentes. La primera, que creo que es la que está más metida en la cabeza de todos, es pensar en una empresa tipo Google, ¿verdad?
muy moderna, con colores muy brillantes, con gente trabajando en sitios que no son precisamente una oficina, con cafeterías con mucha fruta fresca, agua, juegos como bizares, maquinitas de videojuegos, zonas para descanso, ¿verdad? Pero sobre todo, mucha gente trabajando junta y riéndose todo el tiempo, ¿verdad? Se lo pasan muy bien, es un ambiente súper guay y eso es para muchos la felicidad del trabajo. Una segunda corriente son los que yo llamo los anda ya, que se dividen en dos. Por un lado, los que han tenido realmente muy mala relación con el trabajo, muy malas experiencias, que trabajan en algo que, porque no han tenido otra opción, y entonces están en ese trabajo, pero es una tortura ir al trabajo, y no solo los lunes, sino de lunes a viernes, ¿verdad? Y los segundos anda ya son los que dicen que la felicidad en el trabajo es una utopía total, es algo imposible, porque el trabajo es una cosa seria, es cosa de gente seria, y entonces, ¿cómo vamos a ser felices en el trabajo? Bueno, la primera pregunta sería, ¿quién es el responsable de la felicidad en el trabajo? ¿Hay un responsable? Pues somos todos, ¿vale? Hay dos conceptos. Por un lado, la felicidad organizacional, donde la responsabilidad está más a cargo de la empresa, que sería la encargada de estar en contacto con los trabajadores, analizar su situación, establecer estrategias, definir políticas, planificar acciones que hagan al bienestar de la gente que está trabajando en esa empresa, ¿vale? Y por otro lado, la felicidad en el trabajo, que depende de cada uno de los que estamos en las empresas, ¿vale? Porque, seamos sinceros, por mucha política y acciones y actividades muy guay que se planifiquen, si cada uno de nosotros vemos todo de un negro tormentoso, entonces la felicidad en el trabajo o la felicidad en la empresa nunca se va a dar. Se han hecho algunos estudios, en realidad varios, y este es un estudio que es una combinación de lo que se ha hecho en la Unión Europea con Estados Unidos, y la verdad que las cifras son preocupantes. Solo un 13% de las personas encuestadas se declara feliz en el trabajo. El 67% no lo es, y el 24% está trabajando pero desconectado. Solo somos los trabajadores en piloto automático, ¿no? Son esos trabajadores que tú le dices, hay que hacer un informe, conseguir tal dato, llamar a fulano, contactar al cliente, y lo hacen, pero en piloto automático. No son gente que aporte a la empresa, no son creativos, no tienen muchas ganas de detalles ni de esforzarse demasiado. Digamos que lo mínimo, justito, y ya está bien, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud también está preocupada por este tema, también ha hecho encuestas. Según la Organización Mundial de la Salud, hay 3.000 millones de trabajadores, de los cuales 1.800 millones la pasan mal en su trabajo, por diferentes motivos, y 615 millones tienen algún problema de salud, por lo general vinculado al estrés o a problemas de ansiedad. Mientras que el 85% de los ejecutivos dice estar feliz en el trabajo, solo un 15% de los trabajadores en general se dice satisfecho. Y vamos a ver luego por qué es así. El tema es definir qué es la felicidad. Y esto es un tema complejo, porque si yo le preguntara a cada uno de vosotros qué es la felicidad, seguramente cada uno tendría su propio punto de vista y pondría el acento en diferentes cosas, ¿vale? Sonia Lyubomirsky, y lo siento mucho si lo pronuncio fatal, pero yo no sé ruso, es una investigadora americana-rusa que enseña en la Universidad de California en Riverside, ha sido premiada por sus investigaciones y tiene varios libros. Define a la felicidad como la experiencia de disfrute y sentimiento positivo de bienestar
combinado con un sentimiento de que la vida es bella, que tiene un propósito, y destaco propósito, y que vale la pena vivirlo. Esto sería para la felicidad en general, de todos los días, de cada uno de nosotros. Pero, ¿qué pasa en una empresa? ¿Cómo definimos la felicidad en una empresa? ¿Es una empresa tipo Google? ¿Es tener una cafetería, sillones, fruta y bebidas a mansalva por todos los sitios? No, y sí. Digamos que todo lo que se haga para ergonomía, bienestar, que piensen en la salud o actividades concretas, sí, ayudan al bienestar. Pero si nos quedamos solo con una oficina tipo Google, entonces lo que vamos a ganar es un premio en diseño, sobre todo del arquitecto o del decorador de interiores que organizó la oficina, pero vamos a estar muy lejos de la felicidad que pueden sentir los trabajadores en esa empresa. Para estudiar la felicidad en la empresa, nos guiamos por 4 factores que se llama PERC. Supongo que muchos de vosotros lo habréis sentido, sabéis de qué va, que traducido en español sería propósito, compromiso, resiliencia y amabilidad, que yo lo englobo en algo más que simple amabilidad y hablo de relaciones personales, ¿verdad? Vamos a ver luego que cuando hablemos de esto, no es solo ser amable con alguien, sino que va más allá de eso. El primer factor sería el propósito. Esta lámina y la otra, soy consciente que no la vais a ver bien, aunque yo aquí la veo fantástico. Así que se las voy a resumir. Se supone que hay 3 propósitos. Uno que es el más exterior, que sería el círculo negro, el más exterior, que son los propósitos personales, ¿verdad? Familia, amigos, intereses. El propósito en el medio es el propósito que yo le doy a mi trabajo. Por ejemplo, si trabajo en un laboratorio que fabrica una medicación para curar determinada enfermedad en la que yo tengo un gran interés, pues yo le voy a encontrar mucho propósito a mi trabajo. Y me voy a sentir muy bien haciéndolo, ¿vale? Y el círculo más pequeño, digamos, el celeste más clarito, sería el propósito de la empresa en sí. Por ejemplo, la empresa Kodak, todos la conocen, ¿verdad? La de las fotos y eso. Cuando se creó la empresa, el propósito del fundador de Kodak fue hacer que la fotografía fuera accesible a todo el mundo. ¿Vale? Que cualquiera pudiera tener una cámara y sacar una foto, sin ser un fotógrafo profesional, sin andar con aquellas máquinas, ¿se acuerdan que eran unos formatos terribles y bastante complicados? Cuanto más alineados estén los 2 círculos azules, ¿vale? O sea, el propósito que yo siento de mi trabajo y lo que la empresa hace para que yo me sienta bien, cuanto más alineados estén, mejor me voy a desempeñar, mejor voy a hacer mi trabajo, mejor voy a aportar ideas, más creativo voy a ser, más aporte voy a dar a la empresa. Si por el contrario, en el círculo de abajo, el que está más a la derecha, ven que el puntito azul está por fuera, bueno, eso significa que mi propósito no tiene nada que ver con el de la empresa. No estamos alineados. La empresa no está haciendo nada para que yo sienta que pertenezco a esa empresa y que tengo algo que hacer. Entonces, eso es un problema grande. Y realmente es bastante frecuente que pase, ¿bien? Se piden objetivos, pero no se va más allá de los objetivos, ¿verdad? Se trata al trabajador como alguien que tiene que cumplir ciertas cosas, pero no se piensa en la persona que está trabajando. Bueno, esto demuestra que cuanto más azul tengamos, pues mejor va a ser el desempeño. Si estamos en el negro, que es algo medio, pues nuestro desempeño va a estar justito, y si estamos realmente comprometidos con la empresa y compartimos sus valores y su cultura, pues va a ser mucho mejor.
todo este propósito conduce a un compromiso, ¿verdad? Y el compromiso se nota en acciones, en actitudes, en comportamientos. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que la gente está más orientada a los resultados, está más dispuesta a colaborar, a prestar ayuda a otros compañeros, pues está más acorde con los valores y con lo que busca la empresa, ¿verdad? Se comprometen con todas sus actitudes, con sus comportamientos, pero también con las emociones, que vamos a ver que es una parte muy importante. Luego quería contarles que algo fundamental en esto de la gestión del talento es la escucha. Puede que para los psicólogos que estamos aquí sea algo de tapa de libro, pero lamentablemente no todos los que ocupan un puesto de director de felicidad o de recursos humanos lo tienen tan claro. Yo siempre digo que cuando una persona entra a trabajar a una empresa, entra por la empresa, porque le gusta el producto que hace la empresa, porque le gusta el servicio que da la empresa, porque tiene una imagen determinada de la empresa. Pero cuando alguien decide voluntariamente dejar irse de ese trabajo, nunca es porque deje la empresa como un ente abstracto, no dejan la empresa. Lo que dejan es un mal liderazgo, es un mal jefe, es el no sentirse reconocido, el no sentirse valorado, el sentirse que el contrato psicológico que ha firmado con la empresa al entrar no se ha cumplido. Entonces se entra por la empresa y se va por un conjunto de situaciones que tienen mucho que ver con las emociones y los sentimientos y qué tan valorado se siente cada uno. El tercer punto por el que se estudia la felicidad en las empresas es la resiliencia, que es la capacidad de afrontar un problema y salir adelante, ¿vale? La estoy pasando muy mal, viene una crisis, la pandemia, no se vende, el producto ha caído, no consigo materia prima, vamos, de mal en peor. Pues no importa, una empresa que tenga una gestión de la felicidad en su empresa va a tener trabajadores que van a dar lo mejor de sí para poder salir. Y no solo van a ser empresas resilientes, sino que van a ser empresas que se llaman antifrágiles. Es decir, además de la resiliencia, van a tener un impulso para crecer. ¿Por qué? Porque son empresas en las que hay confianza, en las que si hay un error, si alguien cometió un error, si hay un problema, no se va a buscar con el dedo acusador a ver quién fue el que ha metido en la pata. No hay, la comunicación es abierta, se le explica a la gente qué es lo que están haciendo. Hay un párrafo del Principito, que no sé si lo tengo por aquí ahora, pero realmente me gustaría compartirlo con vosotros. Bueno, en el que se dice que cuando uno recibe a un trabajador nuevo, lo que tiene que hacer no es decirle vas a tener que cumplir tantas ventas por mes, o vas a tener que hacer tantos informes, o recoger tantas frutas y verduras del campo. No es ese el punto. Lo que hay que hacer es hacerlos soñar con el trabajo que van a hacer, hacerles entender lo importante que es el trabajo. Por ejemplo, imagínense que es una empresa agraria, ¿vale? Porque siempre se ponen empresas tecnológicas, por ejemplo, pues vamos a poner el ejemplo de una empresa agraria. Y viene el responsable del personal y le dice a un grupo de trabajadores, todas esas frutas y verduras que están ahí, quiero por favor que, aunque es tarde, la pongan en esos cajones y la suban al camión, que mañana hay que repartir. Se da media vuelta y se va. La gente puede que quede un poco mosqueada, porque ya es tarde, pasó toda una jornada de trabajo, están cansados y lo que quieren es irse. Normal, ¿verdad? Pues sí. Pues, mira qué diferente sería si hubiera un director de felicidad en esa empresa que le dijera, que se comunicara de otra manera y le dijera a la gente, miren, comprendo que están cansados, sé que es tarde, y ahí tenemos un montón de frutas y verduras que
tenemos que poner sí o sí en estos cajones y subirlos al camión, porque mañana a primera hora vamos a ir al pueblito tal que dependen de nosotros y que lo que nosotros les llevemos va a ser la comida de toda la semana, que además de este pueblito van a venir gente de 2 pueblitos aledaños y todos van a depender de nosotros. ¿Vale? ¿Con qué ganas va a trabajar esa persona cuando sabe lo importante que es su trabajo, aunque sea tarde, aunque haya pasado mucho rato trabajando, muchas horas? Qué importante y qué comprometido va a estar, porque sabe que de su trabajo depende otra persona, ¿verdad? Perdón, pero voy fatal de la garganta. Esto lo que hace es generar un clima positivo en la empresa, ¿verdad? Un clima distendido, donde se puede hablar sin problemas, donde saben que se va a poder buscar la ayuda de otro compañero de trabajo en caso de necesidad, porque es un clima abierto. ¿Vale? Tengo que decir también, y voy a hacer un paréntesis, que el COVID ha cambiado muchas cosas en relación al trabajo, y estaba leyendo un informe de Gallup hace unos 10 días más o menos, en los que contaba el problema que están teniendo en Estados Unidos porque la gente está renunciando de manera masiva a puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque ha vuelto la presencialidad y entonces la calidad de vida que tienen, la conciliación que antes tenían cuando trabajaban desde la casa, ya no la tienen. Y como han perdido esta calidad de vida, y las empresas no lo han escuchado, están renunciando. Yo creo que el trabajo va a quedar en un sistema híbrido, 2 días empresa, 3 días en la casa o al revés, pero va a quedar un sistema más híbrido porque es lo que la gente está buscando. Se han revisado prioridades, se sabe ahora lo que se quiere trabajar. ¿Hay alguien que me quiera preguntar algo? Y esto va cambiando. Y la gestión de la felicidad, pues, hace que todo esto sea más fácil de sobrellevar y la gente mire el trabajo con otra perspectiva. Y el cuarto punto de la felicidad organizacional es kindness, que es amabilidad, pero que yo sostengo en decir relaciones interpersonales. Quedaba muy bien decir perk en inglés y le han puesto kindness, pero francamente para mí va mucho más de la simple amabilidad, que son las relaciones que se tienen con los compañeros, con los jefes, con toda la gente que trabaja, sin importar la jerarquía que tenga dentro. ¿Verdad? Sí, hay algo de amabilidad, como decir gracias, perdona, perdón, me he equivocado, o me puedes ayudar, o en qué puedo ayudarte. ¿Verdad? Eso sí, es amabilidad, estamos de acuerdo, pero es mucho más que eso, es la red de apoyo que se tiene en la empresa cuando el clima es positivo, cuando el ambiente laboral es positivo y cuando uno sabe que pase lo que pase, siempre va a poder recurrir a alguien que le va a poder ayudar o dar información o ayudar de alguna manera. ¿Verdad? ¿De qué depende esto? Pues esto depende muchísimo de la cultura que tenga la empresa, de los valores que tenga la empresa y sobre todo del estilo de liderazgo. No podemos hablar de un estilo autocrático, no podemos hablar de decisiones tomadas sin consultar, sin saber qué es lo que está pasando realmente. Hoy día se habla más de un estilo inspirador, de un jefe, de un director que sea inspirador para los trabajadores, para que si hay que hacer algo, sea el primero que se presente para hacerlo, ¿verdad? No que esté sentado en su oficina, en un cubículo alejado de todo el mundo, sino que realmente esté en la lucha diaria, en el trabajo diario, ¿no? Y que sea más que nada una especie de coach para los trabajadores, que los orienten en el desarrollo de la carrera, en la formación, en la posibilidad de hacer un trabajo, ¿verdad? Que no sea solo alguien que da una orden sin posibilidad de réplica, ¿verdad?
Eso sería el liderazgo inspirador y basado en emociones, que es lo que tiene esta gestión de la felicidad. Por otro lado, bueno, ¿cuál es el objetivo de todo esto en definitiva? Porque hay que crear un departamento de felicidad que puede trabajar a la par de un departamento más tradicional de recursos humanos, porque se va a trabajar temas de motivación, liderazgo, comunicación, absentismo, rotación, ¿verdad? Onboarding, es decir, recepción de la gente nueva que entra en la empresa. ¿Cuál es el objetivo de hacer todo este mareo? Pues el objetivo es que la gente que trabaje tenga una mejor experiencia de trabajo. Que ir a trabajar no tiene por qué ser una tortura. Que tener un jefe o un director no va reñido con ser una persona normal que trata a la gente con respeto. De eso se trata, ¿vale? Y porque además hoy día, yo que trabajo en selección desde hace 28 años, estoy viendo que cada vez que publico, desde el COVID más aún, cada vez que publico un aviso con una vacante, ya no me vienen currículos solo de País Vasco o de España. Me están llegando currículums del resto de Europa, me están llegando currículums de la India, me están llegando currículums de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el trabajo en remoto se ha desarrollado muchísimo y porque las empresas están mucho más dispuestas a contratar este tipo de trabajadores, lo que también trae un problema de gestión, ¿verdad? Tenemos equipos mucho más diversos, equipos deslocalizados geográficamente. Hay que saber balancear muy bien hoy día a la gente que trabaja en una empresa, que no son los que trabajaban siempre durante 40 años, eso ya no existe. Con esto logramos también fidelizar el talento, es decir, la gente en una empresa de estas no se quiere ir de la empresa. Yo conozco una empresa y no les voy a decir el nombre porque no les pedí permiso para decir el nombre, pero cuando es una empresa industrial, trabaja con motores, y cuando tú escuchas hablar a los trabajadores de esta empresa, lo que la gente te dice es la querida, y vamos a ponerle que la empresa se llame la empresa feliz, la querida empresa feliz, mi querida empresa feliz. Tienen una conexión emocional con la empresa que no es normal. Y esto se debe a los valores que se transmiten y a la forma de liderar que tienen los directores y los jefes de estas empresas. La idea es que el empleado se enamore de la empresa, que dé lo mejor de sí porque comprende el objetivo de la empresa, comprende el propósito de la empresa y quiere dar lo mejor de sí. Porque sabe la importancia que tiene su trabajo personal, porque sabe que su trabajo es reconocido, porque es valorado, porque puede progresar, ¿vale? Y porque de esta manera el mejor embajador que tenemos en la empresa, termino, es nuestra gente. Hay un orgullo de pertenecer, hay alegría, ¿verdad? Estos son los sentimientos de felicidad que se provocan cuando tenemos un director de felicidad en el trabajo. Y para la empresa también. Se supone que se han hecho diversos estudios y con una gestión de felicidad en la empresa, la innovación crece un 300%, según la Harvard Business Review. Según Gallup, aumenta un 44% la retención. Este es un investigador de la Universidad de Harvard que ha sacado un libro muy conocido que se llama The Happiness Advantage, algo como la ventaja competitiva de la felicidad. Sé que en Amazon está en inglés, no sé si está en español, yo me lo leo en inglés. Y hay un 31% de aumento de productividad. Todo esto por el simple hecho de que la gente es tratada con respeto y se le escucha. Si alguien todavía no está muy convencido que gestionar el talento por felicidad
Vale, pues yo los animo entonces a trabajar con un trabajador infeliz que se va a enfermar 15 veces más por año, que puede que llegue a la depresión, o por lo menos va a tener una falta de motivación y una apatía bastante grande, que va a provocar más accidentes laborales o va a sufrir más accidentes laborales, que es más propenso a los rumores, a esparcir rumores por la empresa o al acoso. Yo creo que es porque se sienten fatal y entonces pues a alguien tienen que, bueno, pues acoso. Tienen más problemas de salud, como cigarrillos y drogas, rotan más, dejan más el trabajo, faltan más, producen menos, ¿vale? ¿Y qué puede hacer la empresa por la salud? Pues las cuatro facetas: el área física, el área social, el área intelectual. Hay empresas que crean cosas tan simples como un club de lectura, un club que le interese a la gente de lo que sea, que le gusta la astronomía, navegar o cultivar patatas, pues hagamos un club de eso. En definitiva, la felicidad organizacional es realmente una ventaja competitiva, porque va a atraer talento y créanme que está muy difícil seleccionar determinados cargos. Hay cargos que quedan vacantes porque no hay gente y porque se los lleva la competencia. O sea, si ustedes como empresa no se atraen a esos trabajadores, se los va a llevar el mismo. Y porque los trabajadores trabajan en condiciones humanas respetuosas. Bueno, les quiero agradecer mucho haberme escuchado con tanta atención. Les doy las gracias y si alguien quiere contactarme, pues ahí está. Pues muchas gracias a ti, Adriana. Pues bueno, ahora damos paso a... No, pensé que igual... No, esas las al preguntas al final, final. Vale, todas al final. Vale, y bueno, yo había pensado que no iba a poner la presentación, pero a lo mejor un poco como Igual guía. pasabas a mí si quieres. Entonces sí que la voy a poner como guía. Y ahora, bueno, mientras eso, ahora va Begoña Deán, decíamos, nos va a hablar de la psicología de emergencias, de crisis, de catástrofes. Quédate aquí cerca de nosotros, sí, Adriana. Aquí. Sí, muy bien. Así no está por pantalla. A ver. Está bien. Es que aquí la veía diferente, ¿vale? Sí, estaba viendo diferente, pero bien. Mira, vale. Bueno, a mí yo me han puesto esto porque yo como soy de verde, pues voy a aprovechar. Y yo soy de moverme un poco. Así también, basta que esto es un poco frío, ¿verdad? Nosotros ahí y vosotros ahí, y luego encima las mascarillas, que es como que no se ven muy bien las caras, bueno, pues así os veo un poco más de cerca. Bueno, pues yo para esta parte, que a mí me pareció muy interesante las preguntas, entonces no me quería alargar mucho. Y claro, mi duda, no haber posibilidad de preguntaros uno a uno qué parte os puede resultar más interesante. Voy a hacer como una visión global un poco, ¿no? Por contextualizar, por situarlo, y luego sí que me parecería interesante, pues eso, cualquier cosa concreta que queréis saber, pues que luego se remitan a las preguntas, ¿vale? Entonces, claro, ¿por qué hablamos de esto, no? ¿Por qué hablamos de la psicología en emergencias? Está claro que cuando hay una emergencia es que algo malo ha pasado, ¿no? Alguna situación que hace necesario, que rompe la cotidianidad y que hace necesario que alguien vaya a ayudar, ¿no? Pero realmente cosas malas siempre han pasado, desde que el mundo es mundo, desde que existe la historia. Siempre ha habido pues, desastres, accidentes, bueno, cosas que no son habituales, que tienen que ver con muertes o con desgracias, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora de repente hablamos de psicología de emergencias, algo que hace pues, 50 años igual no? Pues tiene que ver con que antes, esto es una reflexión que hago yo también, ¿no? Estamos en un nivel que la gente, las poblaciones, en los pueblos siempre se ayudaban unos a otros, ¿no? Pongámonos, hace muchos años pasaba algo en el pueblo, había un incendio, se le quemaba a uno la cosecha y iba todo el pueblo a ayudar a apagarlo, ¿no? Y mientras estaban ayudando a apagarle, pues ya estaban con él o consolándole, se había quedado sin el dinero para comer y entonces ya le daban la comida, le ayudaban. Bueno, es el nivel más básico, que ese no deberíamos perder nunca, que es el de la gente ayuda a la gente, ¿no? Unos nos ayudamos a otros. Bueno, esto es muy típico y muy habitual en sociedades que llamamos colectivistas pues, o tradicionales, ¿no? Que son muy frecuentes en países
donde todavía viven con esa cultura, ¿no? Pues lo que llamamos países más orientales. En Occidente ya somos sociedades más individualistas, en la que cada uno se preocupa por sí mismo y no atiende tanto al otro. Bueno, pues entonces llega un momento en el que ya cada uno vivimos en nuestras ciudades, en lo nuestro, y hace falta alguien que se ocupe de una forma especializada cuando algo ha pasado. Entonces hace falta alguien que cuando ha habido un accidente vaya expresamente a ayudar, que no sea que ha habido un accidente en la carretera y le recoge el coche que pasa, no, de repente aparece alguien especializado, equipos de ambulancias que de repente están formados y entrenados para eso, ¿no? Con equipos especializados. Y en esta parte también, la parte de apoyar, ¿no? Antes cuando había un accidente, pongámonos en los años 60, por ejemplo, un accidente de coche, había un accidente y entonces pues lo primero es lo primero, el salvar las vidas, el apoyo. Y todo el apoyo humano que podía haber en esos momentos, pues lo hacía la gente que estaba alrededor y luego enseguida los familiares, ¿no? Que es ese nivel de la gente que está alrededor. Pero claro, ya vamos analizando todo y empezamos a hacer estudios y empezamos a ver una serie de características, empezamos a estudiar qué es lo que pasa después y nos damos cuenta de que realmente hay una serie de cosas que se repiten, una serie de reacciones que tiene la gente y que si no intervenimos, si no hay alguien ahí en esos primeros momentos para paliar, para contener y para acompañar, pues luego a la larga se pueden producir una serie de reacciones que pueden derivarnos siempre, en algunos casos, en reacciones más de psicopatológicas, ¿no? Y que se puede prevenir posteriores trastornos. Y entonces ahí empieza la cosa a especializarse. Y de ahí que, porque, bueno, comento este rollo porque yo muchas veces cuando oigo sobre todo en la televisión que ha pasado algo malo, enseguida ya están los psicólogos, ha ido el psicólogo y, bueno, a mí me hace gracia, no sé, pero a mí me da la impresión muchas veces que tal como lo comentan es como si, bueno, ya está el psicólogo, ya se ha solucionado porque ha llegado el psicólogo y se ha solucionado. Y nada más lejos de la realidad, porque no hay ningún psicólogo ni ninguna persona que pueda revertir o darle la vuelta a lo que ha pasado. Cuando has tenido un accidente, se te ha muerto alguien, o cuando has perdido tu casa, o cuando... Eso ya no hay nadie que te lo arregle y por poner un psicólogo en tu vida no te va a cambiar, ¿no? Sí que te va a acompañar, a sostener y a hacer un poco más llevadero, pero no te lo cambia. Entonces, ya me he oído esto que iba a decir, hilando con lo de... Psicólogo evita el daño, ¿no? Más bien. Sí. Ah, bueno, era eso, sí, que de repente el tema de los psicólogos, ¿no? Que es como, es necesario y el tema es que lo que aporta el psicólogo en emergencias es ese valor añadido de que con su formación y con su experiencia puede detectar y puede ver qué características puede presentar la persona y que pueden hacer que posteriormente desarrolle algún tipo de trastorno, ¿no? Y la necesidad también de tener en cuenta que todo el mundo puede hacer ese apoyo psicológico y que todo el mundo, lo mismo que en primeros auxilios, por ejemplo, deberíamos tener las nociones básicas de qué hacer y cómo intervenir cuando a alguien le pasa algo, cuando a alguien que está cercano a nosotros le pasa algo, ¿no? Cuáles son las fases por las que le pasa, qué es lo que es normal que esté pasando. Este es uno de los objetivos también del apoyo psicológico en emergencias, ¿no? El normalizar porque lo que está pasando a alguien que ha pasado por una situación crítica son reacciones perfectamente normales ante una situación que no es normal. No es normal que pierdas la casa, que se te derrumbe, que tengas un accidente, que se te suicide un familiar querido. Eso no es habitual y las reacciones que tenemos son normales ante esa situación. Ah, sí, ya sé lo que iba a decir, eso es. Que ahora se tiende a psicopatologizar mucho y en realidad lo que pasa, todas esas reacciones que normalmente van muy ligadas al duelo, son reacciones normales. Y pues muchas veces los medios de comunicación lo presentan como si fuesen reacciones exageradas o que esto hay que contenerlo, que no puede ser, y le ha dado una crisis de ansiedad y esto es gravísimo, y tiene que haber un psicólogo y a ver si hace algo. Y en realidad son cosas que pasan desde que la vida es vida y tienen que pasar y seguirán pasando, pues porque forman parte de los procesos de la vida. Sí que es importante que tomemos conciencia y cada vez sepamos más qué cosas son normales y cómo hacer un buen acompañamiento. Y cuanta más gente haya formada y entrenada en cómo hacer ese acompañamiento, más se va a poder apoyar. Por ejemplo, yo cuando vamos a intervenir en una situación, en el último caso, ¿no? Por ejemplo, en la intervención de una familia cuando había un duelo, una muerte repentina de un familiar y de repente pues los familiares te preguntan, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Y dónde va? Y tal, y sí, por favor, y habla con ella, ¿y quién? Y luego al final nosotros podemos orientar y dar pautas, pero quien mejor puede apoyar es la familia, la red social. Y ese es uno de los objetivos también, ¿no? Voy a poner alguna transparencia para contextualizar un poco el entorno de intervención en el que se mueve la psicología, bueno, en general todas las crisis y emergencias, ¿no?
Bueno, pues eso, que cuando se interviene es que algo malo ha pasado. Y había hecho un poco esta diferencia entre crisis, accidente, emergencia, desastre y catástrofe, sobre todo en estos niveles. Yo soy muy crítica muchas veces con los medios de comunicación, ¿no? Porque, claro, la televisión vende y todo el mundo quiere que vea su canal y entonces siempre tiende a cargar las tintas y a utilizar un poco el morbo. Y de repente llega un momento en el que todo es catástrofe. Pasa cualquier cosa y en esta catástrofe, digo, bueno, ya la estamos liando. Un poco para que lo entendamos, bueno, crisis es cualquier situación de la vida que exige de nosotros una respuesta que no es la habitual, pero crisis puede haber pues desde la crisis de la adolescencia, de la madurez, de la pérdida de trabajo, de bueno, las cosas cotidianas, ¿no? Un accidente es algo imprevisto que sobreviene, que rompe la normalidad, pero que está a un nivel pequeño que es más o menos manejable. En un desastre ya entramos en un nivel en el que hace falta una respuesta a nivel de instituciones, de la comunidad, del colectivo, que es un esfuerzo extraordinario que pone en marcha muchos recursos. Y ya cuando hablamos de catástrofe, es porque ya se han desbordado la capacidad de esa comunidad, de esa ciudad, para abordarlo. Y tienen que pedir ayuda pues, a otros países, se paraliza la vida, y digamos que ya hay una ruptura total de esa cotidianidad, ¿no? Bueno, esto por contextualizar un poco. Bueno, esto es lo que os he contado antes, ¿no? De los niveles que había. Vale, ¿en qué contexto nos movemos? O sea, ¿qué es lo que caracteriza las situaciones de emergencia? Son imprevisibles, porque si no, no es una emergencia, no se podía prever, de repente pasa. Es un contexto inestable, cambiante, cuando se va a intervenir, y por ejemplo ahora, desastres naturales, ¿no? No sabes en qué momento, en el momento siguiente algo puede cambiar, puede ponerse peor, o no, o estabilizarse. Entonces te mueves en un contexto en el que no puedes prever cuál es el siguiente paso. Es incontrolable, no lo puedes controlar. Fijaros con lo que nos gusta controlar ahora en nuestra sociedad, ¿no? Que lo tenemos todo planificado, sabemos a qué hora pasa el autobús, después hago esto, después hago lo otro. Son situaciones de alto impacto a nivel material y sobre todo impacto a nivel emocional. Desbordar los recursos, hay muchos sentimientos de impotencia, la gente que está tratando de ayudar con las personas afectadas, no se controla la situación. Y sobre todo hay una gran amenaza de pérdida de vidas humanas, que eso es lo que más desestabiliza y más descontrola y lo que, de cara a las personas que intervenimos para ayudar, lo que más nos afecta, ¿no? Esa amenaza de pérdida de vidas humanas en las que se juega mucho el sentimiento de responsabilidad que se tiene también, ¿no? Vale, pues eso, la urgencia temporal. Hay que tomar decisiones rápidas en las que no hay posibilidad de analizar ni valoración. Tiene que ser ya, no es como pues, cuando estás trabajando, cuando estás en otros contextos de trabajo, es como, bueno, sí, vamos a ver esto, luego analizamos, hablamos con... No, es que es ahora y es ya. Y son decisiones rápidas sobre la marcha. Entonces son decisiones con un alto nivel de responsabilidad porque tienen un gran impacto y nunca sabes si es la decisión más acertada o no. Sí que es verdad que en esas situaciones de crisis y emergencia se reúnen todos los equipos, bueno, Protección Civil ya lo tiene protocolizado y estandarizado y entonces hay profesionales de todas las áreas, se comparte la información y en ese momento, en los gabinetes de crisis, se toman las decisiones, ¿no? Pero es algo en el momento, inmediato. Y luego eso, el componente de estrés con la responsabilidad que eso puede implicar, ¿no? Vale. Esto fíjate, lo había pensado para contar al principio, un poco por cómo surgió esto, ¿no? Cuando os comentaba que esto al principio no era así, que la gente ayudaba a la gente a otro nivel. Fijaros, pues aquí en lo que más conocemos que es el contexto de España, estoy viendo aquí por la edad, seguramente muchos os acordaréis, como me acuerdo yo, os acordaréis del tema del desastre que hubo en el camping de Illescas. Bueno, pues esto marcó un antes y un después en todo lo que tiene que ver con la sistematización, formación y el ponernos en serio a estudiar, a formar y a entrenar gente especializada en la intervención en emergencias. ¿Y por qué? Hubo un gran número de afectados y se dio la situación en la que hubo voluntarios, en concreto de Cruz Roja, que eran chavalitos muy jóvenes, algunos menores de edad, incluso de 17 años, a los que les tocó ir a recoger trocitos de personas, trocitos de cadáveres. El nivel de afectación psicológica fue tal que fue un antes y un después. O sea, fue esto no se puede volver a producir. O sea, además de los afectados que habían pasado por lo que habían pasado, había un alto nivel de afectación, pero con síntomas de trauma severos, en todos los voluntarios que estuvieron ayudando. Y entonces fue esto no se puede consentir, esto hay que preverlo, esto lo tiene que hacer personal entrenado, esto hay que formarse, esto no lo puede hacer cualquier persona precisamente para proteger. Y entonces, a partir de ahí, se crearon jornadas, se empezó a desarrollar, se empezó a trabajar, se recopilaron estudios y se desarrolló todo lo que en concreto en España se conoce como
pues todos los principios de apoyo psicológico y todo lo que ha venido después, ¿no? Entonces, surgió a partir de esas jornadas que hubo puesto a raíz del camping de las Viescas, y en lo que estaba implicado Protección Civil, Cruz Roja, el Ejército, todos los que hasta ese momento se habían estado ocupando de hacer eso. Y esto va muy unido también, el tema de los intervinientes. Esta es la otra pata que va ligada en lo que tiene que ver con la psicología de emergencias. Es lo que es la intervención, cómo se apoya la intervención, pues dando formación, interviniendo, pautas, orientaciones, y también en todo lo que tiene que ver con los intervinientes, formándoles, capacitándoles y estando después con ellos para esa ventilación emocional, para que puedan sacar lo que han vivido y que no se quede dentro. Porque el nivel de exposición, o sea, en emergencias decimos que hay una doble exposición. Están los afectados primarios, pues porque lo ven y lo viven, y luego está lo que llamamos una traumatización vicaria o secundaria, que es los que lo han visto de cerca, o han visto como otras personas estaban a punto de perder la vida, o han visto, y eso traumatiza también, ¿no? Por el doble sentimiento de verlo y de no poder hacer nada, ¿no? De ser espectadores. Y entonces ese es un área en la que también se interviene y en el que se necesita capacitarse, formar y luego estar ahí, pues eso, para la parte esta que digo de ventilación emocional. Luego también es muy importante respecto a la afectación y a cómo intervenimos, ver esa diferenciación, ¿no? El que la causa de la afectación sea un desastre natural o sea algo provocado por el hombre. Esto hay miles de estudios que ya corroboran y certifican que cuando es un desastre natural, digamos que de alguna forma se lleva o se sobrelleva mejor. Cuando la afectación o posible trauma es por algo causado por el hombre, como puede ser un acto terrorista, las consecuencias son muchísimo peores. Y hay estudios que demuestran que la afectación y los niveles de estrés postraumático son peores. Y la recuperación también, pues porque esto es algo muy humano, ¿no? Nos es muy difícil creer cómo ubicas y cómo metes en tu cabeza que ha habido alguien que ha querido hacer tanto daño hasta el punto de matar. Cuando es un desastre natural, bueno, pues es como más fácil de entenderlo entre comillas o de sobrellevarlo, ¿no? Bueno, pues hay mucha más afectación y hay que cuidarlo de manera especial y se considera de una manera diferente cuando es algo originado por el hombre. Bueno, esto lo comentamos después. Y entonces yo había recogido aquí algunas de las tareas que se realizan, ¿no? Bueno, antes que esto, sí, una pequeña nota que fíjate, no la había recogido, pero es súper importante. El apoyo psicológico, para mí, yo siempre lo explico, va muy ligado a las necesidades inmediatas. Yo siempre digo un ejemplo, pero es que es verdad, yo en mis tiempos jóvenes, cuando era muy joven, como alguien que está por aquí también, pues estuve en una ambulancia, ¿no? Incluso llegué a trabajar un tiempo en una ambulancia privada de urgencia, que estaba en una autopista. Entonces yo siempre digo, yo cuando trabajé en eso, yo ya había hecho la carrera, ya era psicóloga. Y siempre digo, es verdad que de quien yo más aprendí apoyo psicológico fue de mi compañero de ambulancia, que su nivel era de bachiller. Y aprendí apoyo psicológico porque el apoyo psicológico en emergencias va muy ligado a los primeros momentos de intervención. Es decir, cuando se llega a un accidente, las personas se bajan a atenderlo, la prioridad es la vida, eso está claro. Pero hay dos maneras de poder atender. Tú te diriges a la persona y le coges como si fuera un paquete, la empaquetas y la metes en la ambulancia y te la llevas. O hay una forma de llegar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo no sé qué, la coges la mano, la preguntas, la proteges, la tapas, la quitas en no sé qué, le preguntas si le duele, le explicas qué le vas a hacer para que no le duela. Es decir, todo eso que a mí me enseñó mi compañero, en realidad, lo gracioso fue eso, que mi compañero me enseñó qué es lo que había que hacer, me enseñó lo básico de apoyo psicológico, y luego yo, gracias a mi formación, supe ponerle el por qué eso era bueno. Ah, claro, porque así esto, entonces yo supe dar el contenido. Pero va muy ligado es el apoyo psicológico a esos primeros momentos de salvaguardar la vida. La parte física es lo primero, de los momentos de supervivencia, y de hecho, si estáis atentos o veis en los medios de comunicación, cuando hay cualquier desastre, emergencia o accidente, lo primero son los medios de salvamento y después entra la parte de apoyo psicológico. Se puede hacer desde el principio, la gente que ya interviene está formada en apoyo psicológico de cómo hacerlo, de cómo dirigirse, de cómo tratarles, y luego ya viene la siguiente parte, de una vez que ya la persona ha pasado esos momentos de primeros peligro, riesgo para la vida, ahí ya podemos entrar a hablar en otro nivel, ¿no? Y eso está, bueno, luego os explico un poco las fases por las que pasan los afectados, en el que se ve esto más claro. Bueno, sí, fíjate. Pues nada, espera, avanzo. Espera. Bueno, no, vamos a ir aquí. Sí, esto, pero me parece importante.
Los principios en los que se basa esta primera ayuda psicológica, ¿vale? La proximidad. Y todo esto que estoy diciendo aquí está basado en estudios, en la evidencia y en muchos años de experiencia. La intervención se tiene que realizar en el lugar, ¿no? Lo más próximo o inmediato en el tiempo posible. Lo más inmediato, porque cuanto antes sea la intervención, más se previene la aparición de complicaciones después. Simple, las actuaciones sencillas, ¿no? Ligado a la atención física, que llevarla a un lugar seguro, que la persona pueda hablar, que se sienta escuchada, que tal. Las expectativas, explicarle qué es lo que va a pasar y qué va a venir después, porque como hemos visto antes, una de las cosas características de la situación de emergencia es que es incontrolable, no sabes lo que va a pasar y estás como que no controlas ni quién eres, ni has perdido el control de tu vida y eso desajusta mucho. Normalizar las reacciones, que es lo que os decía al principio, ¿no? Que son reacciones normales ante una situación que no es normal. Y luego contener emocionalmente. La escucha es la clave, como antes ha comentado la compañera Adriana, ¿no? De la escucha. ¿Cuánto hablamos de la escucha? Pero muchas veces qué difícil es hacer una buena escucha. Pues esto es clave. Esto es clave. En psicología en emergencias, una buena escucha es clave, es la base de todo. Escuchar, acompañar. Y luego, bueno, había puesto aquí, pero yo creo que es más interesante las preguntas. Había puesto aquí cuáles son un poco las fases de las personas afectadas, ¿no? Que se resumen en tres: la fase de shock e impacto, que la persona tiene una capacidad limitada para pensar y actuar. Son momentos muy delicados porque la persona puede ponerse en riesgo y es importante intervenir ahí, ¿no? La fase de reacción, que es cuando ya ese peligro inmediato ha pasado y la persona toma contacto con sus emociones y sentimientos y aparecen ahí, pues pueden aparecer la culpa, la ansiedad, la pena, y aquí se pueden trabajar también y acompañar, es clave, son claves estos momentos también para acompañarle, ¿no? Y luego ya una fase, porque esto es una curva, si se realiza de forma normal y no se queda atascada en ninguna etapa, que es la fase de rehabilitación, que la persona poco a poco ya vuelve a realizar la vida normal, ¿no? Ya una fase ya de cotidianidad. Bueno, pues he soltado unas ideas así un poco inconexas, pero bueno, luego las preguntas, si hay alguna cosa concreta que queráis ver, bueno, pues lo vemos. Bueno, sería eso básicamente. Así que luego si hay alguna cosa, pues me comentáis. Gracias. Qué maravilla de ponentes estamos teniendo. Muchas gracias. Estupenda. Bueno, ahora va a hablarnos Sandra Cabezas. Y ya es la última ponencia de hoy, que decíamos es sobre la psicología y el suicidio. Esto es lo más cerca que me voy a sentir de la fama en toda mi vida. De momento voy a aprovechar. Ya estás empezando, ¿eh? Sí, sí, sí. Somos testigos de cómo empiezas tu camino. Sí, a ver. Pero acabamos de empezar y ya lo he roto. Viene David ahí a ayudarte ya. ¿Están haciendo la última panel? No, estoy en presentación desde el principio. Bueno, podéis ir apuntando las preguntas para después, para Adriana, ¿verdad? Que nos habló de la psicología del trabajo, de la felicidad, de reflexiones, ¿no? A veces se nos ocurre, ¿no? Sobre nuestra propia vivencia, lo que hemos pasado y ha hecho un buen análisis de la psicología del trabajo, pero basándose desde la perspectiva de la felicidad. También porque la psicología va evolucionando y a veces se están ocupando pues otras personas también en departamentos de recursos humanos y los psicólogos defendemos un poco esa parte de las emociones. De ayudar al trabajador, de qué podemos hacer en el propio centro de trabajo. Bueno, os dejo ya con Sandra.
Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha muy alto? No se me escucha bien. Pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por asistir estos días al primer encuentro entre la psicología y la sociedad. Yo, en concreto, voy a hacer una presentación en relación a la intervención, atención e intervención ante el suicidio. Bueno, de entrada comentaros que no es el ámbito específico al que yo me dedico, por lo tanto lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda y lo mejor que sepa y bueno, sintetizando un poco. El PowerPoint tampoco es mi fuerte en esta vida, ya lo iréis viendo. Iba a empezar con una primera consulta al auditorio que era un poco distinguir si estábamos más del ámbito profesional, que solemos venir y nos suele gustar. Creo que ya estoy viendo que sois sociedad. Entonces, yo tengo distinto material, sí que me gustaría un poco hacer a demanda de las personas que estáis, pero pues entre el tiempo y esto no sé si va a poder ser. Si veis que esto es un poco, o sea, me hacéis gestos de pasa, cambia o algo y lo intentamos. Además de esto, sí quería decir, yo no voy a hablar expresamente como de la conducta suicida o del suicidio como fenómeno. El 10 de septiembre fue el Día Internacional de la Prevención del Suicidio y hubo charlas, ponencias, prensa, o sea, como bastante difusión y al final sí que quería poner una serie de recursos, la mayoría son de internet, bueno, de asociaciones o de sitios donde se puede obtener más información. Hay guías y hay una serie de cosas. Yo tengo como dos objetivos hoy. Uno es acercar la psicología a la sociedad y luego ver desde la psicología en la intervención en el suicidio desde dónde se podría abordar. Vale. Soy Sandra, no sé si os lo he dicho y ya me he presentado. Ahora que quería empezar por un punto es, soy Sandra y soy persona. Yo creo que más o menos esto se me nota. ¿Qué significa que soy persona? Pues al final quiere decir que como persona yo tengo una manera muchas veces de interpretar, tengo una subjetividad, una serie de vivencias y de experiencias que he tenido en la vida y además de eso ejerzo o me dedico a la psicología. Los psicólogos y las psicólogas somos personas, tenemos esta parte. A eso se añade muchas veces como los estilos o los modelos, es decir, la manera de entender un poco el comportamiento humano, los problemas que tienen las personas. No todo el mundo tenemos, los y las profesionales, la misma visión y además de esto, somos falibles. Hay veces que no podemos ayudar a todo el mundo, hay personas a las que no conseguimos ayudar, o que no cumplimos un poco las expectativas que la gente tiene también cuando viene. Entonces, está esta parte y luego yo añadiría otra parte que vosotros y vosotras, no sé si lo habéis notado, pero sois personas también. Entonces, yo la psicología la he resumido como personas que acompañan a personas. A personas que tenéis vuestros pensamientos, vuestras vivencias, vuestras emociones, vuestros estilos y maneras de interpretar el mundo. Entonces, esto que es un poco sencillo, pero dices, bueno, y ahora con este guirigay, ¿cómo nos manejaremos? Entonces, al final, todo esto se complementa con una serie de conocimientos que tiene la psicología. Los psicólogos y las psicólogas tenemos una serie de conocimientos. Hay una larga investigación de muchos aspectos del cerebro, de las patologías, de todo. Se complementa con la experiencia, se complementa con la observación fuera y dentro, es decir, con observar a la persona que tenemos al lado, a las personas que tenemos al lado y con observarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos. Si yo estoy con una familia, ¿qué me está generando? ¿Qué me puede venir en ese momento? Con habilidades de relación, cada quien más o menos, como podamos, con una capacidad de mirar, ver y validar al otro o a la otra, con un aprendizaje conjunto. Esto muchas veces parece que es
solo en una dirección, ¿no? El psicólogo, la psicóloga acompaña o enseña y realmente no se da ese proceso de aprendizaje conjunto con un autoconocimiento que yo creo que es como un ejercicio de responsabilidad, ¿no? Conocernos, saber lo mismo, qué nos mueve, qué nos activa, o si yo estoy con una familia, un niño, sale cierto tema, o sea, en mí que genera, y con una corresponsabilidad en el proceso de ayuda. Al final son dos partes unidas por un... Vale, ¿qué no tenemos o no somos? No tenemos superpoderes, ni varitas mágicas, ni un poco bolas de cristal. Yo creo que era un poco lo que decía la compañera Begoña, a veces de lo que se espera y a veces para que también nos coloquemos en la tierra, que no sé si nos entra en ciertos momentos. Por lo tanto, son las personas las que logran sus objetivos a través de sus propios recursos. Lugares comunes de la intervención psicológica. Un poco las palabras que asociamos con la psicología, con la gente que recurre: malestar, dolor, dificultad, sufrimiento, problema. Esto es un poco lo que sé, ¿no? A nivel del día a día, por lo que la gente puede... Faltaría una parte, no le he puesto más de desarrollo, de mejoría, no todo tiene que estar relacionado con una dificultad. Lo que pasa es que un poco para lo que yo quiero presentar a continuación tiene sentido. Ese malestar, ¿cuándo aparece? Desde mi punto de vista, pues un poco cuando los recursos que tiene una persona, las habilidades o el manejo emocional no son suficientes para el día a día o para las demandas del ambiente. De una manera un poco continuada también, como decía la compañera, en un momento puntual a todo el mundo. Por lo tanto, ¿cuál sería el objetivo del acompañamiento terapéutico? Los psicólogos o las psicólogas, algunos, o bien adquirir herramientas más adaptativas para manejarnos en el día a día, crear nuevos discursos o narrativas. Pues lo matizo un poco, la manera en la que nos contamos las cosas y las contamos, el lenguaje muchas veces que empleamos, determina cómo entendemos la realidad. A veces ayudar a las personas a que lo que se cuentan sea distinto o a que la historia poder ampliarla y ver otros ejemplos también. Y por último, ayudar a disminuir el sufrimiento emocional. Y esto, vale, no son las cosas en sí las que nos producen el sufrimiento, sino la vivencia e interpretación que tenemos. Esto es importante, porque personas que tienen los mismos sucesos vitales, hay cosas que nos van a pasar a todo el mundo del ciclo vital, o cosas más puntuales, otro tipo de estresores. Entonces, no son las cosas en sí las que sino nuestra manera de vivirlas. Y hay gente que eso, ante el mismo hecho, puede tener reacciones muy distintas, porque a veces nos pasa hoy, pero mira, la Puri, cómo se ha puesto por esto que, no por poner un ejemplo así, qué tontería, pues ahí radica. ¿Y cuál es la relación de ese malestar? Con la conducta suicida abarcaría la ideación suicida, o sea, las ideas cuando una persona empieza a pensar en poder cometer un suicidio, la tentativa, los intentos, y por último, cuando ya se produce la muerte por suicidio. Todo eso es lo que se denominaría o engloba la conducta suicida. Lo que está un poco estudiado, se ha visto, se ha demostrado que a veces la conducta suicida está más relacionada con finalizar con una situación crítica, o sea, con situaciones en momentos puntuales en el que la persona no ve como una salida o como otra solución a un problema. Entonces, esa idea y ese planteamiento empieza a aparecer más en ese sentido, no tanto con la intención expresa de quitarse la vida. Luego, si no hacéis, o sea, yo espero que se me entienda bien y explicarlo bien también, como con todo el respeto, que no quiero confundirme. Visión túnel es una de las cosas un poco que como que se define, que puede ocurrir, que al final es como que sientes que estás metido en un sitio en el que solo hay un único camino, o sea, no ves más posibilidades. Si no vemos más alternativas a algo, pues como que es un poco la sensación que tienen las personas. Y por último,
bueno, los datos varían mucho, pero como que es una ideación más común de lo que se piensa, que muchas personas en un momento puntual a lo largo de su vida lo piensan o lo contemplan o les puede venir un poco a la cabeza, creo que más en relación a lo que ya he dicho, ¿no? De tener tal sensación de malestar, de algo irresoluble que se empieza a plantear. Vale. El suicidio o la conducta suicida. Quería trasladaros un poquito una pregunta. Me gustaría, si podéis un poco, levantando la mano, ¿qué personas de las que estáis aquí habéis tenido alguna vez relación? No tiene que ser una relación directa con una persona que se ha suicidado, pero conocidos o personas cercanas que han tenido otra persona, o sea, como aunque no sea directa, algún tipo de relación con la conducta suicida. Si se puede más o menos. Vale. La mitad un poco más, era vale. Bueno. Es un problema multicausal, quiere decir que no hay una sola causa que lleve a ni una característica de una persona. Lo explico en la siguiente. ¿Qué tal? Muy bien. Es un problema de salud pública. Los datos de la Organización Mundial de la Salud, más o menos, indican entre 850.000 personas y 900.000 personas al año se suicidan y casi el doble lo intentarían. Con los datos, en este caso pasa una cosa, que faltan muchos datos, o sea, es una cuestión que al ser tabú, que también lo vamos a comentar, sigue habiendo mucho tabú, mucha pues, bueno, dificultad a la hora de compartir, entonces es cierto que los datos que se manejan, bueno, pero con esos datos decían, para el 2020 se calculaba como que 1 millón de personas en el mundo, y por lo tanto también la prevención, las campañas de prevención, lo que podrían, luego todo esto también es una repercusión económica, o sea, lo que podría generar también es un problema social, pues el número de fallecimientos va en aumento. Ahora estamos en estos momentos, además con la pandemia, que bueno, se verán los datos a posteriori, porque pues, sí que ha habido también un aumento en los intentos, bueno, pues en el malestar emocional. Es un problema social también, bueno, por los medios de comunicación, ahí tienen una labor importante que podrían hacer, o sea, esto es como ejemplos también. Es verdad que creo que vivimos en una sociedad de alta exigencia, o sea, los cánones, lo que tienes que conseguir de trabajo, de empleo, de pareja, de coche, y es tan difícil de alcanzar que lo que genera también mucha frustración. Y el tabú también, sigue habiendo bastante tabú, un poco de dificultades para hablar. Y por último, también es un problema personal y familiar, por eso he hecho un poco la encuesta a mano alzada. Cada muerte por suicidio afecta como a unas 6 personas del entorno o a más personas también en función de la situación. ¿Qué tal vais? ¿Veis bien? Vamos bien. Bueno, como ya os he dicho, multicausal quiere decir que hay factores psicológicos, sociales, ambientales, culturales, 6, ¿vale? Que determinan después, la conducta suicida se puede prevenir. ¿Esto qué significa? Que hay una serie de factores protectores en relación a la conducta y otros factores de riesgo. Entonces, conociendo esos factores, esto no quiere decir como siempre y en todos los casos, o sea, hay circunstancias en las que pasa y no se ha podido evitar. Lo que quiere decir es, según en qué momento se intervenga, si estamos ante una persona que tiene un malestar, en un momento que es más una ideación, ahí, por ejemplo, es un momento en el que puede haber más, es un mejor momento, ¿no?, como para actuar o como para prevenir también, según un poco el momento del proceso. Pero sí que es eso, hay una serie pues, de factores protectores y como también se conoce, factores de riesgo, por ejemplo, uno de ellos es haber tenido un intento previo de suicidio. Una persona tiene un intento de suicidio, se puede pensar como, no, ya lo ha intentado, ya no lo va a volver a intentar. Pues por ejemplo, eso sería uno de los factores de riesgo a tener en cuenta. Una persona que lo ha intentado una vez, al menos durante un tiempo, esto luego tampoco son ideaciones que duran
toda la vida. Esto puede ocurrir en un momento puntual y luego es eso, pues desde se sale de esa situación, se alivia un poco ese malestar. Hay ambivalencia e indecisión también, al contrario de lo que se piensa. La gente no es tanto la determinación, hay dudas, hay miedo, y es un acto más premeditado que impulsivo. O sea, esto lo señalo desde esos puntos o momentos en los que se podría intervenir. O sea, es una cosa a veces muy pensada, que se le ha dado, ¿no? Pues desde esa indecisión también. Y la mayoría de las personas, 8 de cada 10, pero bueno, lo de los datos, pero sí que da algún tipo de aviso previo. Bueno, y esto sí que es mío, pero entender los intentos como una petición de ayuda. Es alguien que de alguna manera algo está queriendo decir, porque a veces quiere llamar la atención, se minimiza un poco, y yo creo que es como la mejor manera de... La psicología, ¿desde dónde podría trabajar en la conducta suicida? Pues desde la divulgación o sensibilización, para que se conozca, para que se desmitificar, implicar a la sociedad, desde el conocimiento, la investigación, tener más datos, tener más escalas de evaluación, desde la prevención, desde la intervención directa, en ideación tentativa o muerte, formación, un poco lo que ha comentado también la compañera, de profesionales de emergencias, acompañamiento posterior de los equipos y las personas que han intervenido en una situación así, y derivar también a los recursos que pueda corresponder posteriormente. El papel de la psicóloga o el psicólogo. He puesto psicóloga primero porque yo creo que somos muchas casi siempre, ¿no? A la universidad vamos muchas y luego en los congresos solo hablan los caballeros. A mí esto es una cosa que ya no tanto. Vale, aquí está recogido un poco la intervención directa, en qué distintos momentos se podría hacer. Esto lo puedo intentar, bueno, tengo para ampliarlo muchísimo, pero podría un poco. En distintas situaciones. Uno, por ejemplo, una persona que ya tiene un acompañamiento terapéutico y se detecta en terapia una situación de riesgo. Pues de una ideación, ¿no? De una posibilidad de que una persona en mucho malestar llegue. Entonces, en esa misma sesión de terapia, desde tantear el riesgo, ver también igual el estado, ¿no? de nervios, en ese momento que está esa persona. También, por ejemplo, ahí se puede hacer un plan de seguridad. Es como planificar distintos pasos a seguir, como para asegurar que por el momento, si es una ideación, o sea, que no va a pasar al acto. Si ahí se detecta mucho riesgo y se considera que esa persona puede hacerse daño a sí misma, una de las otras cuestiones sería avisar. O sea, el secreto profesional, hay momentos en los que hay que saltarlo, y eso, por ejemplo, sería una de las circunstancias. La segunda parte he puesto miembros del grupo de emergencias y catástrofes, y si no son del GIPEC como tal, sería un poco en las situaciones que he explicado, pero bueno, o sea, personas, psicólogos, psicólogas, especialistas en unos primeros auxilios psicológicos, que va o una situación in situ, donde una persona que hay una tentativa de suicidio, que puede estar justo a punto de cometer o de intentar, y luego, por ejemplo, en una escena en la que una persona se ha suicidado y puede estar allí la familia, la pareja, o otra opción, o sea, bueno, no otra opción, sino otra de la intervención directa sería una atención hospitalaria de una persona tras un intento de suicidio, y luego especialistas en la intervención con los supervivientes en el duelo. Todo esto es muy amplio, pero ¿para qué un psicólogo? ¿Qué aporta? O sea, ¿qué serviría en cada una de estas? O sea, al final, de manera muy global, desde ese conocimiento, lo que explicaba él, a veces tiene que ver con saber cómo dirigirte a la persona, cómo hablarle, qué decirle, estar atento a la comunicación verbal, no verbal, a saber leer lo que nos está transmitiendo, saber qué hay que hacer. Pues una de las cosas cuando es in situ, por ejemplo, obtener información,
aislar a la persona, o sea, si es cierta circunstancia que no estén viendo una escena, pues si es una persona que lo está intentando también, que no tenga estímulos, o sea, ahí es como la psicología en cada una de estas tendría mucho que, bueno, mucho que aportar. Va. Dos cosas rápidas, esto no, vale. ¿Quién es Amanda Todd? Esto lo breve y rápido. Bueno, Amanda Todd es una chica canadiense, estadounidense, era una adolescente que sufrió acoso a través de internet durante un tiempo prolongado y finalmente se suicidó. Porque primero sí que es por poner nombres propios, porque cuando vemos números, cada número de algo tienen un nombre, tienen una identidad, o sea, son personas también. A mí el caso de esta chica, bueno, por lo que se hizo conocida es porque ella previamente colgó, hay un vídeo en internet en el que ella, sin hablar a través de unos carteles, cuenta su historia. Posteriormente se suicidó y luego el vídeo como que se hizo muy conocido en redes. A mí lo que me llamó la atención era, yo lo conocí después y muchos mensajes de adolescentes, de chavales y chavalas, que era, joder, yo le habría ayudado, es que yo me habría hecho su amiga, es que cómo se puede hacer todo esto, ¿no? Claro, a posteriori. Y entonces me llamó la atención por lo que lo he traído aquí, me parece importante, claro, ya no con Amanda, sino qué podemos a veces hacer cada quien en estos casos, ¿no? Y porque digo, pues si hoy en día en un cole, en un insti, donde sea, hay más Amandas, igual solo tener un compañero, una compañera al lado, que te sepa ver, una palabra amable, o sea, en esto que al final se llama como el bienestar emocional, creo que cada quien podemos hacer mucho por el bienestar emocional de quien tenemos al lado, aunque no le conozcamos de nada, o sea, no sabemos cuándo un saludo, un gesto, saber ver al otro, porque tenemos personas al lado, a veces la frutera, el panadero, que se percibe que no están pasando por un buen momento. Y yo siempre pienso, jo, ¿quién no nos dice eso? Que ese gesto y esa palabra, y ya voy a terminar con un vídeo a este chico loquito, que sale todo el rato, vale. Que tiene que ver con... Ahora no lo estáis viendo, ¿no? Vale, pues en lo que lo pone el que sabe, sí. Un poco que a veces es qué podemos hacer ¿no? En ciertas situaciones. O sea, cómo manejamos a veces el malestar de la persona que tenemos al lado. Es qué le decimos, qué le puedo decir, qué le puedo contar. ¿Sí se ve? Bueno, y quitando la música que es un poco melodramática, lo que decía el vídeo es que es una chica que le acaba de dar una crisis de ansiedad y llama a su madre. Y esto es un poco lo que hace la madre, que es lo que ponía en el vídeo. Como un ejemplo de que a veces no hace falta hacer grandes cosas para acompañar a la persona que tienes al lado. Muchas gracias a Sandra por ser persona y por las reflexiones, ¿no?, tan útiles y perspicaces que nos haces para aminorar el sufrimiento, ¿verdad? Algunos a ponencia. Muchas gracias. Pues si subimos y nos ponemos aquí para que nos bombardeéis a preguntas. Ahora nos van a abrir los micros. No sé si tengo que ir yo llevando el micrófono. A ver. Pues bueno, ¿quién se anima a hacer alguna pregunta?
Es por aquí, luego allí. Pues te paso esto, no sé, a ver si suena. Si nos lo abren desde allí. No sé si Merche. A ver, sí, yo nada más quería hacer unas preguntas. Bien. ¿Se oye bien? Sí, ¿Sí? un poquito, yo creo que sí, que sí. ¿Se oye? Sí, ya se oye, sí. A ver, yo le voy a preguntar a usted. Ha sacado todo tipo de eso para la felicidad de la empresa, pero en mi opinión ha obviado o ha quitado el tema económico. O sea, creo que es una base importantísima para la felicidad de los trabajadores. Usted lo ha obviado. Luego, a la que ha hablado de las catástrofes, psicóloga, a ver, por ejemplo, ¿cómo se puede medir una catástrofe, vamos a decir, un terremoto, si estás en Japón o estás en Haití? ¿Cómo atienden en un lado o en el otro? ¿Cómo se soluciona en un lado o en el otro? Y luego a usted, a ver, ¿por qué tanto intelectual, mentes preclaras, escritores famosísimos, otro tipo también, pero sobre todo esas mentes tan preclaras se suicidan? Y una cosa que me ha aterrorizado es que he leído que con el COVID ha habido suicidios o intentos de suicidio en niños de 7 a 13 años. ¿Qué comprenden esos niños? ¿Qué tienen? ¿Qué terror se les ha imbuido? ¿Cómo pueden agredirse a sí mismos? Bueno, ¿eso? Perfecto. No es que haya olvidado el tema, es que en el tema de la felicidad en la empresa, la felicidad de los trabajadores, hay algunos aspectos que son básicos, ¿vale? Por ejemplo, el salario. Si tú trabajas por un sueldo que no te cubre tus necesidades básicas, pues mal vamos. Pero lo que se ha estudiado es que a partir de determinado sueldo, que es muy variable de persona a persona, porque no todos tienen las mismas expectativas de lo que quieren ganar, ¿verdad? Más allá de determinado sueldo, eso no hace la felicidad. No es que un trabajador vaya a tener un mejor desempeño, o vaya a sentirse mejor, o vaya a tener un nivel de bienestar mayor, por mucho más que le suban ese sueldo. Va a empezar a tener otras necesidades, y hay quien lo relaciona con la pirámide de Maslow. Para mí Maslow tiene sus grandes desventajas, pero bueno, pongamos que sea en parte por las necesidades básicas. Tú, una vez que satisfaces tu necesidad básica de salario, de tener una casa, de poder comprar tu comida y tus cosas básicas, tú vas a aspirar a algo más, ¿vale? Entonces, lo que hace esta gestión de la felicidad es que se supone que tú vas a contratar gente con condiciones aceptables y condiciones dignas, y a partir de ahí vas a empezar a gestionar el bienestar y la felicidad de los trabajadores, teniendo un mínimo que ya se presupone que va... Es que yo, por ejemplo, pienso que al director de la Caixa, ese será feliz o será infeliz, pero por otra cosa. Pero a ese desapuesto de los que le han dicho que trabajen esas horas X para si les dicen te pagamos a tanto la hora, lo hacen mejor que diciéndoles que van a hacer felices a no sé quién. Yo hablo con los pies en el suelo, y en el nivel de los que quitan, o sea, de los que arrancan la fruta del... Pues mira, no todas las empresas pagan horas extras, y sin embargo hay trabajadores, hay gente que no le importa y que lo hace súper bien porque se mueve por otros motivos, y hay quien solo trabaja por el dinero y que si no le pagas ese euro extra, pues no lo hace. Pero no te podría decir que el dinero sí que hace la felicidad en el trabajo cuando se ha alcanzado un mínimo que la persona considera. En personas
de clase, vamos a decir, o sea, De cualquiera. rasgos, De cualquiera. que tienen que dar de comer a sus hijos, mantener una casa, pagar una hipoteca, o Ya. simplemente empezar a vivir un joven. Ya. Pero entonces estamos Es en eso. importantísimo el nivel económico, o sea, el tener Ya. un con qué salir. Estamos partiendo de la base que esta empresa va a contratar a alguien con un sueldo aceptable. De ahí para arriba. Si os parece, vamos a pasar. Yo creo eso, que el factor económico no es un factor, no es el único factor motivador. Hay muchos factores que motivan y bueno, es importante, pero igual no es lo más importante. Pero he querido incidir Sí. precisamente en lo económico porque Bueno, en bases de los que somos y estamos abajo, o en un nivel medio bajo, el nivel económico es muy importante y se lo digo. bueno, pero ya se dice que el dinero no da la felicidad, ¿no? Ayuda, pero no la da, ¿no? Y hay gente rica a veces que sufre mucho también, o que tienen otros problemas. Bueno, ahora la siguiente pregunta era para emergencias. Sí, la verdad es que me encantó la pregunta, porque bueno, es que de este tema se podría hablar y realmente está todo... A ver, ya sé que usted habla más a nivel local, pero yo lo pongo un poco en apuro. A ver, ¿cómo pueden en Haití? Pues mira, todo está muy ligado al contexto cultural. Este es un tema clave. Claro, no daba para entrar a meterse en eso, pero la psicología en general está... Lo que estudiamos aquí y aplicamos aquí no sirve en otro sitio. Yo me acuerdo cuando yo estuve en cooperación internacional en Angola, en un proyecto de menores que habían sido soldados después de la guerra en Angola. Angola tuvo 27 años de guerra. Bueno, había niños que habían sido soldados, captados por la guerrilla. Bueno, cuando yo llegué de aquí, después de haber hecho mi formación, posgrado, desastres, catástrofes, violencia política, guerras y tal, vale, bueno, pues yo me lo sabía todo. Llego allí y yo con mi bagaje, con mi formación universitaria, la especialización, todo lo que sabía en estrés postraumático, todo, mi sorpresa fue que allí no me servía nada, pero nada es nada. Y allí aprendí de lo que era la sociedad. ¿Cómo? En Angola, en un país de África, el sur de África, un poquito más arriba está Sudáfrica, en la esquina está Sudáfrica, Namibia y arriba Angola. Bueno, entonces allí aprendí realmente lo que es trabajar en ese contexto. Entonces, toda la psicología, toda está muy ligada al contexto donde estás viviendo. Entonces hay una gran diferenciación. Nosotros pertenecemos a una sociedad individualista. El enfoque es individualista. Se centra en el, tú tienes un problema, quédate, tú siéntate aquí enfrente mío, yo te cojo tu cabeza, tu problema está en tu cabeza, yo la abro, te ayudo, hacemos dinámicas, terapias, lo que sea, pero yo te ayudo a que tú solito, porque el problema que lo tienes tú en la cabeza, tú lo soluciones. El enfoque comunitario típico de sociedades más colectivistas, como puede ser Latinoamérica, África, Asia, otros países, Japón no, Japón es individualista a tope, pero bueno, el enfoque de las sociedades más colectivistas es la comunidad, y la comunidad es la base para tratarlo. Yo me acuerdo que, fijaros, un ejemplo muy gráfico, una de las primeras entrevistas con un intérprete, claro, ¿no? Uno de los niños que había sido soldado y una de las primeras cosas que se le preguntó, yo le preguntaba en mi inocencia, ahora lo que es de madre mía, qué pandilla, ¿no? Era que cómo estaba, claro, él no entendía la pregunta y se lo estaba diciendo con el intérprete, pero no entendía qué significaba cómo estoy yo. A mí eso me rompió del todo. Yo aquí a una persona le preguntamos cómo estás, da igual niño, que grande, que pequeño, que triste, alegre, me pasa esto, me pasa lo otro. Entonces, ellos no tenían una capacidad de abstracción individual de quién soy yo. Ellos se identifican y se relacionan con la comunidad. Hasta tal punto que, por ejemplo, en la reinserción de estos niños soldados, lo más importante para ellos, que era vital en lo que se jugaban la vida, era la aceptación por parte de su comunidad. Se daba la situación que habían sido raptados de un pueblo y habían pertenecido a una guerrilla y habían estado luchando contra sus propios familiares y no sabían a quién podían haber matado. Podían haber matado a sus padres, hermanos, con lo cual, al volver después de la guerra, no les aceptaban en la comunidad porque habían sido parte del enemigo. Eso era un destrozo total para ellos. Ellos no entendían si yo estoy bien o no estoy mal. O sea, la comunidad me acepta, pues ya está. Y luego otra situación había, por ejemplo, ¿no? Ellos no veían su felicidad o su camino individual. Ellos, su único objetivo en el programa que teníamos, que tenía una parte de formación profesional para cualificarles para que fuesen autónomos, ellos no se veían haciendo una vida autónoma. O sea, ellos querían formar parte de una familia y todo el dinero que ganasen darlo a la familia. Ellos tienen otras prioridades y otro estilo de vida completamente diferente al nuestro. Bueno, este rollo que es un poco para poner el ejemplo de cómo todo lo que hacemos, y mucho más en emergencias, va ligado al contexto cultural. Y el reto que tenemos ahora es que vivimos en una sociedad multicultural, con gente de muchos países, diferentes culturas, y a la hora de intervenir,
Lo que nosotros hemos establecido, por ejemplo, yo me acuerdo antes, ¿no? Pues en los cursos de hace 20 años, en los finales de los 90, pues era no el contacto y entonces tocas y tal. Ojo, cuidado, porque vivimos con gente de otras culturas y depende de si son árabes, no le toques porque no toques a su mujer, porque encima no sé qué, y todo está muy mediatizado. Entonces todo tiene que adaptarse al contexto cultural. Entonces, bueno, resumen, me encanta la pregunta porque realmente tiene muchísimo que ver con el contexto cultural. Gracias. Y nos quedaba una para ti, Sandra. Bueno, de lo primero que has comentado, respecto a esas mentes preclaras, cuando lo comentabas, lo único que me venía, no quiero parecer simplista ni mucho menos, pero iba a decir, ya, pero es que eran cuerpos sufrientes. O sea, a veces personas con unas altas capacidades en el arte, en la escritura, luego han sido personas también que han acarreado gran sufrimiento y a veces gente también de una especial sensibilidad. O sea, hoy en día yo a veces llego a casa de mis padres más bien, están viendo el telediario, veo 20 minutos de telediario y pienso en que ojalá pudiese tener dinero para irme a la luna con estos ahora que se están pagando viajes a la luna, porque si tienes un poco de conciencia del mundo no te da muchas. Entonces mucha de esta gente con una especial también sensibilidad, conexión, que es lo que les ha permitido también crear. Y luego hay una parte, es cierto que no, la conducta suicida no tiene que estar relacionada, a veces pensamos con enfermedad mental, patología, pero sí con un malestar emocional. Por ejemplo, las personas que están pasando una depresión, el riesgo de intentar un suicidio, cometer, es 21 veces más alto que el riesgo que tendría una persona que no. Pues, ese tipo de datos. Y respecto a lo que he comentado de los niños de 7 a 13, la verdad es un dato alarmante. Por un lado, los niños y niñas también pueden sufrir y estar sometidos a... Sí, pero esa comprensión de quererse, ¿cómo? En esas mentes aún puras. Probablemente... Yo creo que se junta también, que yo creo que se junta también el momento evolutivo en el que estamos. Se junta el momento que estamos viviendo, que no sé si somos realmente conscientes de lo que estamos viviendo. Bueno, sí que lo somos. Y de lo que ha supuesto para ellos y ellas en ese momento. Y lo que pasa es que nosotros tenemos una personalidad más o menos formada y lo interpretamos desde una estabilidad. Nosotros tenemos estabilidad. Entonces ellos se desestructuran desde una desestructura. O sea, ellos no estaban estructurados, porque estamos hablando de una preadolescencia, adolescencia. Eso es. Ellos no tienen un terreno firme. Con lo que estamos viviendo ahora en esta época, COVID, el terreno no es firme, es resbaladito, no pueden hacer lo que antes hacían, no se pueden relacionar normalmente. No tienen un suelo firme estable. Nosotros hemos tenido la suerte de tener una adolescencia desde un terreno y una base firme, sólida, estable, era todo igual, todo lo mismo, sabíamos que nada cambiaba de la noche a la mañana. Pero es que estos adolescentes han tenido un mundo que se ha dado la vuelta al revés de la noche a la mañana. Entonces, la capacidad de adaptación que tienen los adolescentes a mí me admira, porque yo no sé cómo hubieran reaccionado a su edad. O sea, yo al contrario, veo el otro lado. Veo, digo, los que realmente lo están sobrellevando, digo, ole y ule. Sí, realmente. Sí. Y que quizá, o sea, en esto, que hay muchos ámbitos, ¿no? Pero igual a veces una persona que, por lo que sea, X cosa, un niño o una niña, que en cierto momento algo le genera un poco de sufrimiento, pero igual ir al cole con los compañeros y las compañeras le ayuda, igual cuando va a baile y se junta con... O sea, todos tenemos ámbitos que nos contrarrestan un poco, y es verdad también que esa parte, y por incidir que muchas veces, claro, no hay una conciencia, realmente no quieren probablemente terminar con la vida, que era lo que decíamos, la mentalidad es, aquí hay un sufrimiento, hay algo, o sea, no quiero que esto me pase. Sí, muchas veces es simplemente en ese momento, en esos 5 minutos, igual si viene alguien y te ayuda, igual libras, digamos, y en otras ocasiones sí que está más planificado, o cosas así. Andamos un poco justitos de tiempo. ¿Alguna pregunta más? El libro que ha dicho la primera ponente, Bueno, se oye a lo mejor, pero intentar. el libro que nos ha comentado la primera ponente, ¿cómo se llama la autora o el autor y la editorial? El libro, yo no sé si está en español, pero se llama La felicidad, ventaja competitiva.
¿Dónde está mi trabajo? Ah, el mío, te voy a sacar. Sí, te vas a sacar ahí. Vale, pues sí, se llama ¿Dónde está mi trabajo? Y es un libro que estoy todavía hablando con la editorial para sacarlo, pero que no ha salido todavía a la venta. Se supone que va a salir en librerías. Adriana Pedroso. Adriana, ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias por la asistencia. Gracias. gracias.